Buenos días, un gusto estar de nuevo en este espacio. Mi nombre es Víctor Alfonso Sartuche Cobos, soy profesor investigador de la Escuela Superior de Actopan y en esta ocasión voy a compartirles un tema que ya había platicado en alguna ocasión con ustedes. Ahora me centro en el reconocimiento internacional de los derechos de los pueblos indígenas. El objetivo principal es explicar de manera muy breve y general el proceso de reconocimiento internacional de los derechos de los pueblos indígenas, es decir, esos momentos históricos o las etapas en las que se ha clasificado este proceso a nivel internacional y el contenido muy particular o preciso que me gustaría destacar de cada uno de estos instrumentos y los alcances que ha tenido para el ámbito interno de los pueblos y comunidades en México. El temario o el contenido se clasifica en estos 5 puntos particulares. Como ya lo señalé en el título, es el reconocimiento internacional de los derechos de los pueblos indígenas y esta etapa se concentra en este periodo particular que va de 1957 al 2016. En este periodo relativamente reciente de la segunda parte del siglo pasado y lo que va de estas primeras 2 décadas del nuevo milenio, encontramos 5 documentos particulares o 5 momentos históricos en el que se ha desarrollado el reconocimiento a nivel internacional de los derechos de los pueblos originarios. Cabe señalar que este proceso es paralelo o es muy similar a la internacionalización de los derechos humanos, que como bien ya lo he señalado también en otra ocasión, pues data después de la Segunda Guerra Mundial, particularmente de 1948, con la creación de la ONU. Y entonces, de manera paralela, encontramos estos instrumentos específicamente en lo que tiene que ver con los pueblos indígenas y tribales de los países independientes del mundo. Y en este desarrollo, estos 5 instrumentos, de los 5 yo quiero destacar el tercero, que considero que es, bueno, no considero, es el más importante de todos estos instrumentos. Se puede considerar como la Constitución internacional o la Constitución mundial sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales. El primero de ellos es el Convenio 107 de la OIT. Hay 2 instrumentos de la OIT, los pactos internacionales de la ONU, hay una declaración reciente en 2006 también de la ONU y la Declaración Americana de 2016. Entonces me voy a centrar de manera muy breve en cada uno de estos instrumentos. En el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo, que fue adoptada o aprobada en 1957, pues se considera el primer instrumento internacional, es decir, en ese momento, por primera vez en la historia eh, de la humanidad, se legisla en el ámbito internacional un instrumento, se crea un instrumento, un acuerdo, un pacto, un convenio que reconoce o que trata concretamente sobre pueblos indígenas y tribales de los países independientes. ¿Cuál es digamos, la importancia de este primer instrumento? Hoy es un instrumento histórico, sobre todo porque ya no está vigente, estuvo vigente desde ese momento hasta 1990, cuando la misma Organización Internacional del Trabajo creó adecuó, ¿no?, a las nuevas realidades otro instrumento que es el Convenio 169, que es el que está vigente y que es el que he señalado que se trata o que se ha configurado como la Constitución del mundo sobre derechos de los pueblos originarios. Sin embargo, este documento habría que verlo con este matiz histórico por la importancia que tuvo a nivel mundial. Fue ratificado por diversos países, entre ellos México. Y bueno, entre otras cosas, pues sirvió en esas décadas de los 60, 70, 80 para idear políticas públicas en beneficio de las comunidades indígenas, ¿no? ¿Quién asume la responsabilidad? Pues los estados directamente. Luego tenemos los pactos internacionales de la ONU de 1966. Aquí hay 2 instrumentos, particularmente se trata del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos instrumentos están en el catálogo de los derechos humanos. Sin embargo, ¿por qué están también o por qué son parte de este desarrollo histórico en el reconocimiento de los derechos indígenas? Porque estos pactos, ambos instrumentos,
que fueron aprobados por la ONU en 1966. 10 años después entraron en vigor, hasta 1976, pero lo que reconocen es un derecho particular de los pueblos o que tiene que ver con los pueblos originarios. Y en el artículo primero de ambos pactos se establece que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. Es decir, este derecho garantiza a los pueblos del mundo, a los estados, a los países independientes como México, como cualquier otro estado-nación, ¿no? En tanto pueblos, ese concepto particular, pero ese concepto aplica también para los pueblos y las comunidades indígenas, que ha sido una reivindicación, ¿no? Y una lucha por la categorización de ese concepto, ¿no? Porque se le reconozca como pueblos y no como comunidades, no como este, como aldeas o como cualquier otra denominación, sino que la lucha de los pueblos o de la sociedad indígena, del movimiento indígena, se ha centrado en este devenir en el ámbito internacional y también nacional, en que sean reconocidos como pueblos. Entonces, la importancia de ese instrumento, de estos dos pactos, es justamente el contenido de este artículo primero, que reconoce a los pueblos el derecho a la libre determinación. Entonces, ese es el fundamento central. Los documentos siguientes ya se centran en esta base particularmente para otros derechos colectivos como la autonomía y el autogobierno. Después está el convenio 169 de 1989, también por la OIP, y ese es el instrumento más importante de los cinco, insisto, sobre todo por la naturaleza de este convenio, ¿no? No es un pacto, no es un acuerdo, no es una declaración, es un convenio, ¿no? Y esto justamente lo hace vinculante para los estados miembros de la ONU, de la OEA, o quienes ratifiquen y asuman la competencia de ese instrumento. Entonces, esa es su mayor importancia. Insisto, de los cinco, este es el que sí cobra vigencia a partir sobre todo en el ámbito nacional, a partir de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, que se hace obligatorio no solamente respetar el contenido de la Constitución, sino también el derecho convencional. Y en materia indígena, pues este es el instrumento que todas las autoridades y todos los tribunales de todos los ámbitos y niveles tienen que seguir y respetar. Y aquí encontramos de nuevo algunas particularidades. Por ejemplo, se reconoce ya como la categoría de pueblos y también se reconoce el derecho a la autonomía. El tema de la libre determinación ya lo teníamos con los pactos internacionales. Aquí se matiza la autonomía y el autogobierno. Hay una diversidad de derechos, ¿no? Entre ellos, pues se consideran como derechos mínimos que tienen los pueblos indígenas, pero hay dos postulados particulares, ¿no? El primero es que el convenio reconoce, por un lado, derechos para que mantengan y fortalezcan sus culturas, formas de vida e instituciones propias. Pero por otro lado, también el derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan. ¿Cuáles decisiones? Aquellas que intenten tomar los estados. Por ejemplo, en materia administrativa, ¿no? En materia legislativa, si quieren hacer una reforma, alguna ley, si quieren modificar algún aspecto de carácter normativo, la participación de las comunidades tiene que estar presente. ¿Y cómo van a participar? A partir del derecho a la consulta, ¿no? En medidas administrativas también. Por ejemplo, si quieren abrir, por ejemplo, el tema de la minería, el tema de las presas, el tema pues de de las propias carreteras que tenga que ver con el impacto en sus territorios, para cualquier medida de esa naturaleza administrativa, tienen que consultarle forzosamente a las comunidades y pueblos indígenas. Entonces, de eso trata este segundo postulado. Luego tenemos ya en el nuevo milenio hay dos instrumentos. El primero es el de 2006. Esa es una declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas. Su naturaleza es declaración, entonces no es vinculante. Tampoco lo es esta última, que es la del 2016, pero pues es un instrumento que abona o intenta profundizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas que ya se habían reconocido en el convenio 169, eh, una década atrás. Entonces, digamos que eso es su importancia, no es vinculante, pero bueno, ayuda a reforzar, ¿no? Y a visibilizar justamente a nivel internacional estos derechos ya reconocidos en el convenio 169. Y finalmente, el último instrumento es la Declaración Americana. Esta tiene aplicación únicamente pues en América, en los estados miembros de la OEA, y es el último que a nivel internacional se ha reconocido o creado. Esta fue aprobada por la Asamblea General de la OEA en 2016, pero también su naturaleza es una declaración, no es un convenio.
y por ende no tiene fuerza vinculante para los estados. Es decir, aunque si revisamos su contenido es mucho más amplio, mucho más progresivo, mucho más completo, por decirlo de alguna manera, pero su efecto no es vinculante, entonces no hay responsabilidad de los estados para materializarlo en todo caso de que, o en caso de que se quiera judicializar, ¿no? Entonces, insisto, la importancia es que, o se traduce también como el primer instrumento en los estados americanos que reconoce derechos de los pueblos indígenas y tribales. Y también en el mismo sentido que la Declaración de Naciones Unidas intenta reforzar, ¿no? Puntualizar y hacer visibles aquellos derechos que ya se habían reconocido en el Convenio 169. ¿Cuál es la conclusión de esta importancia del reconocimiento internacional de los derechos de los pueblos indígenas? La conclusión a la que yo llego es que todos esos instrumentos, porque esto ocurrió previo a que el Estado mexicano iniciara su proceso de reconocimiento interno o nacional en su sistema jurídico, entonces lo que abonan, o digamos, el alcance de este reconocimiento internacional es la presión que ejerció en el Estado mexicano, al interior del Estado mexicano, con los movimientos sociales, con las organizaciones indígenas que abonaban, que luchaban por que se reconocieran. Primero, para que se reconociera la existencia, ¿no? De que en el Estado mexicano hay pueblos y comunidades indígenas, como lo hay ahora también, y están reconocidas las comunidades afromexicanas. Entonces, un primer esfuerzo es que en el 1992, el Estado mexicano reconoce por primera vez que en nuestro país, en nuestra sociedad mexicana, existen pueblos y comunidades indígenas. Y a partir del 92 hasta la fecha, pues hay un proceso ahí también particular de reconocimiento de derechos de los pueblos y las comunidades indígenas y ahora afromexicanas. Pero esta etapa a nuestro país llegó a partir, insisto, de la influencia que tuvieron esos documentos, sobre todo el Convenio 169 de 1989, son justamente 3 años antes de esta reforma constitucional. Entonces, eso obligó particularmente y eso ha visibilizado, ¿no? Que hoy pues exista ya un catálogo amplio a nivel nacional, pero el origen está en el ámbito internacional. Pues de mi parte sería todo. Espero nos sigamos escuchando y dialogando a través de este espacio. Muchísimas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.